El tema de esta mañana tiene que ver con el llamado de Dios a la iglesia. Ese es el tema. Y hay dos palabras especiales que vamos a tratar. Entonces la palabra llamado, y tomaré un tiempo para explicar lo que significa el llamado, los tipos de llamado que hay. No voy a ser exhaustivo porque no tengo mucho tiempo. La otra palabra que también trataremos entonces sería la iglesia, y diferenciar a la iglesia hoy en día que no es una organización sino un organismo, y también tomaré un tiempo para hablar acerca de este asunto. Finalmente uniremos las dos palabras, el llamado y la iglesia, para entonces entender lo que es y ha sido y debe seguir siendo el llamado para la iglesia de hoy y de todos los tiempos. Voy a invitarles a inclinar su rostro en señal de reverencia al Señor y vamos a orar. Padre, al acercarnos en esta mañana delante de su presencia, creemos, Señor, que estamos aquí en este lugar por su pura misericordia. No tenemos nada, Señor, en sí en nuestra vida que nos pueda dar el privilegio de estar delante de su presencia. Rogamos, Señor, que al entrar y tomar su palabra, podamos ver en ella el consejo suyo para nuestras vidas. Y más que el consejo, podamos ver, Señor, su voluntad demandada a nosotros como hijos de Dios. Señor, que ella hable sola al corazón nuestro y que mis palabras solamente puedan ser la razón, Señor, por la cual nos congregamos en este lugar, pero la palabra suya sea el propósito para la vida de cada uno de mis hermanos. Sabemos que está aquí, Señor, y sabemos que a través de su Espíritu va a hablar a nuestro corazón. Se lo suplicamos, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero entonces mencionar lo que en términos generales sería un llamado, y vamos a decir que el llamado es una invitación de Dios a vivir entonces según su voluntad y según su propósito. Cuando hablamos entonces del llamado, debemos entender primeramente, mis hermanos, que la persona que llama es Dios. Y cuando entendemos entonces que la persona que llama es Dios, estamos diciendo que Él toma la iniciativa siempre, en todos los aspectos de la vida, mis hermanos. Absolutamente en todos. No existe nada que el ser humano pueda tomar la iniciativa y luego Dios diga, ay, esto no había pensado, se me escapó. Entonces recordemos eso, nadie es llamado sino por Dios, y hay tres llamados primeramente que tocaré en esta mañana para luego entrar al llamado de la iglesia. Entonces los tres primeros llamados tendrán que ver con su vida personal, así como ha sido con mi vida personal también. El primero de los llamados usted puede buscar juntamente conmigo, mis hermanos, en Efesios 2, 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, creo que para la mayoría de cristianos que ya han caminado con el Señor, este es un versículo o son un par de versículos que deben sabérselo de memoria, ¿no es cierto? Y entonces en coro podríamos decir, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Perfecto, lo sabemos muchos. ¿Lo entendemos? Hay una gran distancia entre saber y discernir lo que la palabra del Señor dice. Y yo voy a animar entonces a ustedes, mis hermanos, en esta mañana, no solamente a tener el texto memorizado en nuestras cabezas, sino también entender lo que dice. Básicamente, ¿qué es lo que está diciendo? En primer lugar, dice que hemos sido salvados por la gracia de Dios. ¿Entendemos lo que es la gracia? La gracia en palabras muy sencillas, y voy a tratar de usar un lenguaje muy básico para hacerme entender por todos. La palabra gracia significa un regalo que no merecemos. Entonces voy a poner un ejemplo de que he sido invitado a una fiesta y yo llevo un obsequio. Obviamente esto es parte de la cultura, ¿verdad? Llevamos un obsequio a la persona que está de cumpleaños. Entro a la habitación, veo al cumpleañero, le doy el regalo. Y en lugar de recibir una sonrisa de parte del homenajeado, me dice cuánto le debo. ¿Cómo se sentiría usted si
recibe esas palabras como respuesta. ¿Cuánto le debo? Bueno, probablemente dependiendo del carácter de la persona, algunos quizás van de vuelta y no ingresan a la casa, otros quizás se enojan, otros quizás se sonríen, en fin. Lo que estoy tratando de decir es que la gracia de Dios es un regalo que no merecemos. ¿Y por qué no merecemos? Porque nuestra naturaleza es caída. Y dentro de nuestra naturaleza caída, lo que merecemos no es el amor de Dios, es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios entonces dice que el hombre que pecare ciertamente, eso es lo que merecemos, por favor. No la gracia de Dios. Cuando entendemos que lo que realmente merecemos es la muerte, la separación eterna de Dios, entonces empezamos a ir en buen camino. Ninguno de los que están en este salón, incluyéndome, merecemos haber sido salvados por Dios. El segundo elemento que menciona Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y uno podría decir, bueno, yo tengo fe en Dios, perdóneme, ni usted ni yo tenemos fe. Porque el versículo va a decir, ni la gracia ni la fe son de ustedes, pues es un regalo ¿de quién? Perfecto. Entonces, usted y yo no merecemos llamarnos hijos de Dios, si no fuera porque Él decidió fijarse en usted en particular. Y luego continúa entonces el texto, por gracia haber sido salvados por medio de la fe, esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. ¿Para quién? Para los que Él quiere darlo. No es para el que se esfuerza, no es para el que corre, es para los que Él tiene misericordia. Si usted vino a este lugar y pensaba que usted buscó a Dios, permítale pincharle el globo, no funciona así. Usted no buscó a Dios, Dios siempre le ha estado buscando a usted. Le ha hecho parecer quizás a usted que usted le buscó, pero es Dios quien está buscando al ser humano. ¿Por qué? Y le voy a decir por qué. Vayamos por favor al libro de mismo Efesios, pero esta vez el capítulo 2, verso 1. Dice la palabra del Señor, y Él os dio a vosotros vida cuando estabais ¿qué? Ajá. Esa es la razón entonces por la cual usted y yo no podemos buscar a Dios. Estamos muertos. ¿Y estamos muertos por qué? Por causa de los pecados que tenemos. Entonces un muerto no puede hacer absolutamente nada. Vamos a suponer por un momento, y voy a pedirles que usemos la imaginación. Aquí hay un féretro. La persona está ahí, sea hombre o mujer, los signos vitales dicen que están en cero, eso indica que la persona está muerta. Y yo me acerco y le digo, ¿te parece bien si después del culto nos vamos a un chaulafán? ¿Qué me va a decir el muerto? Nada. Y si al muerto le encantaba la bebida, oye, después de esto un six-pack no caería mal. ¿Va a pasar algo? No va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el muerto no puede reaccionar, puesto que sus funciones han terminado. En términos espirituales, los hombres y las mujeres están muertos en sus delitos y pecados, y esa es la razón por la que no pueden escoger a Dios. Entonces, el primer llamado que voy a hablar en esta mañana es el llamado a la salvación. Es Dios el que llama a la salvación. Y hemos usado entonces el pasaje de Efesios 8 y 9, 2, 8 y 9 y el capítulo 2, versículo 1. Una vez que el Señor entonces nos salva, una vez que Él nos toma para sí, empezamos a ser sus ovejas. Ovejas que el Padre le dio a Jesús, porque dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y el Padre entonces es el que me las dio, y no yo voy entonces a cuidar de las ovejas que el Padre me las dio. Usted y yo entonces, luego de haber sido salvados por Dios, necesitamos entrar en un segundo llamado, el llamado a la adoración. ¿Qué significa esto de adoración? A veces hemos reducido este concepto solamente a la música.
Y pensamos que mientras estemos oyendo música en la radio o en el celular, o mientras estemos cantando, estamos adorando. Hermanos, adoración es todo lo que usted hace desde que se despierta hasta lo que se acuesta. El asunto es a quién está adorando. Sus actitudes, sus pensamientos, su vida, ¿adora a Dios o adora a Satanás? ¿O se adora a usted mismo? Pero recuerde, la adoración entonces va más allá de la música. Usted puede estar cantando un hermoso cántico que dice: admirable consejero, príncipe de paz. ¡Shh! Cállate, ve. ¡Shh! Silencio. ¿No ves que estoy adorando? ¿Sería eso correcto? Entonces solamente sería una expresión de labios que no va acompañada con el corazón. O peor que esté, ¿verdad? Supongamos que esta es de esas famosas amarillas, ¿verdad? Y estoy admirable consejero, príncipe de paz. No tiene sentido. No tiene sentido, entonces debe haber una coherencia entre lo que yo pienso y lo que yo vivo. La mejor adoración, vamos a esta vez por favor al libro de Romanos, el capítulo 12, verso 1, que es uno de los favoritos también de la mayoría de cristianos, y dice el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Roma, le dice: os ruego, basándome en la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La mejor forma de adorar es entonces una vida completamente entregada a Dios. Cuando usted está completamente entregado a Dios, su forma de pensar va a ser la forma de Dios, su lenguaje va a ser el lenguaje de Dios, su vida va a ser la vida que Dios quiere que viva. De lo contrario, solamente usted es un buen religioso o una buena religiosa que ha aprendido algún vocabulario que le identifica como cristiano, pero su corazón está muy lejos de él. Yo suelo hablar entonces aquí del el cristiano Transformer, ¿verdad? Usted ha visto esa serie, ¿no es cierto? Entonces, la persona que no es un hijo de Dios, le vamos a llamar el cristiano Transformer. ¿Y quién es ese cristiano Transformer? El que viene peleando en la casa. Pero 2 cuadras acá dice en forma de cristiano: gloria a Dios, aleluya, mi hermano, bendecido sea. La gloria de Dios está en usted, bendito el Señor. Y sale de la iglesia y sigue con el pleito hacia la casa, en forma de mundano. Eso es lo que está viviendo hoy en día la iglesia, porque sabe que hay un asunto que, y no me refiero a este espacio físico, por favor, estoy hablando de la iglesia en términos generales. La iglesia hoy en día busca la felicidad, pero la iglesia debería buscar la santidad. La felicidad usted la consigue en una piscina, en el shopping, en cualquier lugar. La santidad solo la pueden encontrar en la palabra de Dios. Ni siquiera voy a decir en este recinto, en la palabra del Señor. Ahí está entonces el Señor indicándonos a través del apóstol Pablo: les ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos, dice que, en sacrificio. Y esto nos lleva a la figura entonces del Antiguo Testamento, donde los sacerdotes tomaban las ovejas o los animales que la gente traía para ser sacrificados, y una vez que eran muertos estos animales, la sangre era rociada sobre las personas, dando a entender que sus pecados estaban cubiertos. Y debo aclarar esta palabra, por favor: cubiertos, no significaba eliminados. Los corderos del Antiguo Testamento no quitaban el pecado de la persona, solamente eran una escuela formativa para que más adelante entendiéramos que el único que quita los pecados del mundo, en términos de cualquier parte de cualquier nación, esa palabra mundo debe ser tratada con cuidado. Toda persona entonces que mira a Cristo, responde al llamado de Dios,
es rociada por la sangre de Cristo y Cristo pone su espíritu en la persona. Ese es el proceso generalmente que pasa entonces en cada persona. Él está diciendo que esa persona entonces debe tener una vida sacrificada, santa, agradable a Dios. A veces nosotros tenemos vidas que quieren agradar a la esposa o al esposo, o a los hijos, o a la familia, o al jefe de trabajo, pero no nos preocupamos de tener una vida agradable a aquel que merece que tengamos una vida que le agrade a Él. De nada le servirá a usted, mi hermano, mi hermana, si usted agrada a todo el mundo, pero no recibe la aprobación de Dios. Y usted, si cuenta con la aprobación de Dios, no se preocupe que no sea perita en dulce y que no les caiga a todos. La Escritura no indica más que en lo que dependa de vosotros, estad bien con todos. Pero hay gente que de gratis le vamos a caer mal. Y usted no puede hacer absolutamente nada. El llamado a la adoración está descrito también ahí en Colosenses 3:16, mis hermanos, si dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Qué quiere decir esto, que la palabra de Dios more en abundancia en vosotros? En primer lugar, ya tenemos muy claro que esta es la palabra de Dios. Y yo voy a animarles en lo personal, por favor. No soy el pastor de esta iglesia, solamente es un consejo de un siervo de Dios. Prefiera venir a la casa de Dios con la Biblia impresa. Y le voy a decir por qué. Porque cuando usted tiene la Biblia impresa, su atención va a ser en este libro escrito. Si usted la tiene en el celular, una llamada puede quitarle la atención. Una página antes o una página después le puede quitar la atención. Y en lugar de ir al pasaje, termina viendo cualquier otra publicidad. Entonces, solamente le puedo animar, yo no tengo injerencia aquí. Y le voy a pedir entonces solamente esto como algo que es apropiado para el creyente. Ahí puede usted rayar. Hay personas que dicen, uy, rayar la Biblia es pecado. No, rayar la Biblia no es pecado. No rayarla es pecado, porque significa que usted nunca la lee y nunca la usa. Yo prefiero rayarla y poner notas. Cuando aprendo algo, le pongo ahí justamente en donde me dijeron para no olvidarlo. Y el Señor le va a decir, Daniel, muéstrame tu Biblia. Le has rayado, ¿no? Al fuego eterno. Eso no va a pasar, mis hermanos. Eso no va a pasar. Entonces está diciendo que esta palabra de Dios debe morar abundantemente en vosotros, es decir, en nosotros. Hoy en día diríamos de esta manera, ¿verdad? ¿Qué significa morar? Esto habla entonces de un proceso de memorización. Según los psicólogos, el cerebro tiene 100,000 millones de neuronas, suficientes entonces para grabarnos un par de versículos por lo menos, ¿verdad? Pero aquí la Escritura dice, la palabra mora en abundancia en vosotros. ¿Por qué hay cristianos entonces que viven vidas fracasadas? Porque la Escritura aquí, en el Oriente dicen, manatiancho. Nada de Biblia. Y siempre hay excusas entonces. Hay personas, ¿verdad?, que dicen, es que yo ya no se me queda nada, mi hermano. Yo soy hermano con cabeza de teflón. Todo me resbala. Y voy a decirle entonces, mi hermano, mi hermana, hasta el día que usted tenga vida, tiene la capacidad de memorizarse, solamente que le va a tomar más tiempo que un niño o un joven, pero ciertamente puede usted también memorizar la Escritura. Esfuércese. Yo les decía a manera de chiste, ¿verdad?, a los estudiantes de Global, les decía, cuando usted va al banco, usted tiene dos alternativas. O lleva una tarjetita con los versículos bíblicos y hace la cola, y se mete allá adelante, ¿no es cierto? Y hace lo que es impropio.
Al menos para el creyente eso no está bien, por favor. Cuando vaya al banco no busque a alguien que esté adelante, haga la cola. Eso es carácter. Pero usted va a decir, ya está hilando muy fino. Hilar fino es lo que le va a hacer diferente al del resto de las personas. La palabra de Dios mora en abundancia en ustedes, enseñándoles o enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Muy bien, aquí entonces está diciendo que la manera como nosotros expresamos verbalmente entonces es a través de los cánticos. Y es bueno memorizar entonces, ¿por qué? Porque lo que usted ha memorizado compara con lo que usted canta. Hay muchas canciones que son bonitas, pero no necesariamente son escriturales. Hay muchas canciones que hablan del yo, y al final tal vez mencionan a Cristo. Entonces son canciones centradas en la persona más que en la persona de Dios. Cuando usted tiene la palabra morando en usted, usted va a saber discernir rápidamente cuando un cántico viene de Dios o es pura emoción. Este segundo llamado a la adoración, entonces, nos debe conducir a un tercer llamado, el llamado a vivir en santidad. El primer pasaje que vamos a buscar está en Hebreos 12:14, mis hermanos. Hebreos 12:14, ahí en el Antiguo Testamento, ¿verdad? No. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, seguid la paz con todos. Con ese vecino que me tira la basura ahí en mi vereda, o que saca al perro que se ensucie justamente en mi vereda, con ese también tengo que tener paz. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual ¿qué? Nadie verá a Dios. La santidad, mis hermanos, no es una sugerencia de Dios, es una orden del Señor. Y muchas veces nosotros tomamos entonces solamente como, es buena idea, pero Dios sabe que soy humano y que no soy perfecto. Tras ese asunto la gente no vive en santidad. Al desarrollar pensamientos como esa, la gente no se esfuerza entonces por mantener el compañerismo y la comunión con Dios y dice, bueno, al final Dios así me ha de querer. Tenga cuidado. Hay gente que va un poco más allá y hace cosas extraordinarias para el Señor, y sin embargo el Señor el día que esté enfrente a su presencia les va a decir, yo nunca les conocí. Entonces no estoy hablando de gente que se porta bien, estoy hablando de gente que va a llegar delante del Señor, Señor, pero yo hice milagros, Señor, pero yo profeticé en tu nombre, y en tu nombre hice grandes señales. Estoy hablando del capítulo 7 de Mateo, versículo 21 al 24. Y el Señor les va a decir, yo, apártate de mí, no te conozco, hacedor de... Y uno puede decir, ¿será malo hacer milagros? El asunto es muy complejo ahí, no tengo el tiempo mucho para descifrar esa parte, pero solo quiero decirles entonces que esas palabras solamente eran palabras, no es que en realidad esas personas hicieron eso. Y si lo hicieron, no lo hicieron en el poder de Dios por lo menos. Un versículo más que habla entonces acerca del llamado a vivir en santidad está en Romanos 6:13. Bueno, vamos a empezar en el 12. Romanos capítulo 6, verso 12 dice, por tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a los malos deseos que están en él. Si una persona decide vivir en santidad, tiene que estar consciente que eso va a entrar en la lucha con sus propios deseos. Y cada uno de nosotros tiene deseos, por favor. El que tiene el televisor pequeño desea el más grande. Y el que tiene el mini Austin desea el Hammer. Y el que tiene un cuartito desea la casa con piscina. Todos tenemos deseos. Hay gente que desea sacar títulos, hay gente que desea mejorar las relaciones. Todos tenemos deseos de cualquier tipo.
Pero creo que una de las cosas que deberíamos anhelar y que deberíamos desear es no permitir que el pecado reine en nuestro cuerpo. Se supone, mis hermanos, que somos hijos de Dios. Se supone que el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero si todavía está reinando el mal en nosotros, solamente hay dos explicaciones. La primera, usted no es un hijo de Dios. Solamente es un simpatizante, ha escuchado, cree que es hijo de Dios, pero si sus deseos siguen siendo los mismos, y es más, se han incrementado, entonces usted no se engañe, por favor, no es un hijo o una hija de Dios. La segunda razón es que quizás usted de vez en cuando fracasa, pero puede ser que obedezca esto entonces a que usted es un nuevo creyente, y como nuevo creyente entonces ciertamente tendrá algunas caídas, pero el Espíritu que mora en usted le impulsará a un genuino arrepentimiento y a la convicción de que el Señor, si usted le ha pedido perdón, el Señor le ha perdonado y está listo para seguir adelante. En el versículo 13 del mismo capítulo 6 de Romanos dice: no ofrezcan los miembros de su cuerpo entonces al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrezcan más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Generalmente desde el púlpito a veces se solía enseñar, equivocadamente por supuesto, con que usted no tome, no fume y no baile, ya está para el otro lado. ¿Ya? Entonces se dio la idea de que, bueno, yo soy hermanito, entonces ya no voy a tomar, no voy a fumar y ya no voy a bailar y ya me gané el cielo. Perdóneme, si usted es deshonesto, si usted es mentiroso, si usted es infiel, eso es más grave que tomar y fumar. Si usted toma las cosas de su trabajo y se las lleva a la casa, eso es más grave que irse a bailar. Si usted les enseña a los hijos y le dice: mijito, ve a decirle que no estoy. Y un rato antes le ha dicho: tenemos que hablar la verdad en esta casa, somos hijos de Dios. Entonces nos damos cuenta que la vida cristiana no consiste en dejar de tomar, fumar y bailar. No le estoy diciendo que no hagan eso o que hagan eso, por favor. El pastor dijo que no hay problema que hagamos eso. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay cosas más complejas que estas tres situaciones a las cuales se han reducido y que necesitamos ponerle entonces mucho entendimiento y entereza para vivir la vida cristiana. ¿La vida cristiana es difícil? Sí. ¿La vida cristiana es para valientes? Sí. ¿La vida cristiana es difícil y no la podemos vivir? La podemos vivir, pero no con nuestras fuerzas. Por eso es que el Señor tiene que poner su Espíritu en nosotros, para que sea el Espíritu el que nos impulsa entonces a vivir de la manera que Él quiere que vivamos. Un pasaje más, en Romanos 6:19 dice: hablando en términos humanos, por las limitaciones de nuestra naturaleza humana, antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que llevaba más bien a la maldad. Ofrezcan ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. ¿Qué estoy haciendo con este cuerpo? Hay personas que idolatran el cuerpo, ¿no? Entonces pasan 3, 4 horas en el gimnasio, pero no pasan ni 5 minutos en la escritura. Y eso habla mucho entonces de qué tipo de persona soy delante del Señor. Un pasaje más en Romanos 7:4 dice: asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo. ¿Con qué finalidad? A fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. Ustedes, si el Señor mora en ustedes, han sido separados para Él. Y aunque la vida cristiana entonces empieza en un momento que se llama el ser declarados santos,
El momento que usted responde al llamado de Dios es declarado santo, pero la santificación es un proceso que dura toda la vida. Hasta el día que usted cuelgue los tenis, si es que tiene tenis. Los mocasines, la chancleta, lo que usted quiera poner ahí. El proceso de la santificación entonces es un proceso progresivo. Si antes mentía 10 veces, mañana voy a mentir 11. 8 por ahí salió, ¿verdad? Y luego 4. Y luego quizás retrocedo y vuelvo a la 9, pero luego voy al 2, al 2, al 2 y se sigue haciendo una frecuencia hasta que desaparece eso. Porque no le voy a decir que en 2 y ya siéntase feliz. Esa santidad a la cual entonces hemos sido llamados también, finalmente en el 2 de Corintios 7:1 dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios a la obra de nuestra santificación. Entonces, ¿qué significa purificarse? Hay una palabra que se usa en la medicina, purgarse, ¿verdad? ¿Qué es una purga? Es una limpieza. La purificación tiene que ver con una limpieza continua de nuestro cuerpo y aquí está diciendo entonces del cuerpo y ¿qué? Y el espíritu. Es una limpieza íntegra, mis hermanos. Usted no puede hablar de que está completamente limpio espiritualmente si su cuerpo todavía le sigue metiendo cosas que le van a dañar. Y no necesariamente hablo de drogas. Hay personas que comen lo que no deberían comer y su colesterol está hasta el fondo, pero dicen que sabroso es esto y no me lo voy a quitar. Y sufren las consecuencias más adelante, ¿verdad? Bien, he hablado entonces de los 3 primeros llamados, salvación, adoración y santidad. Voy a tomar un momento entonces para hablar acerca de la iglesia como organismo y no como organización. De hecho, para el gobierno ecuatoriano, las iglesias deben inscribirse en el ministerio de gobierno y ahí constan entonces las iglesias como organizaciones sin fines de lucro. Ahora, aunque en libros entonces aparece como una organización, la iglesia, mis hermanos, no es una organización, es un organismo. Y le voy a decir entonces la diferencia. No es esto mío, lo tomé de algún lado, creo que se llama El Rincón del Vago. No, mentira. Dice así, organización es una asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados fines. Entonces, es un conjunto de personas que se reúnen y dicen, esto vamos a ponerlo como normas. La entrada es a tal día, tantos días vamos a reunirnos, la finalidad es tener compañerismo o hacer dinero, cualquier cosa. Eso es una organización. Y lamentablemente hoy en día una gran cantidad de iglesias están llegando a ser organizaciones, donde justamente se organiza un gran show para el día domingo y el resto de la semana la gente viva como quiera. Pero cuando entendemos que la iglesia es un organismo, entonces el mismo Rincón del Vago va a decir, organismo es un conjunto de órganos que forman un cuerpo. Usted y yo somos una parte del cuerpo, somos órganos de ese cuerpo. Y la Biblia va a hablar que cada uno de nosotros es un órgano diferente, porque si todos fuéramos oreja, ya no seríamos un cuerpo. Si todos fuéramos boca, no habría cuerpo. Si todos fuéramos brazo, corazón, riñones, no habría cuerpo. Entonces hay una diversidad aquí de personas y cada uno de nosotros debe descubrir qué parte del cuerpo soy. ¿Qué parte del cuerpo soy? Porque una vez que descubro, entonces empiezo a funcionar de acuerdo a lo que soy. Si soy boca, entonces significa que estoy listo quizá para enseñar la palabra a otros. Si soy oreja, quizás soy la persona que está lista para escuchar a aquellas personas que necesitan ser escuchadas. Si soy pies, quizás soy esa persona que está lista para llevar la palabra a otros lados. Sí me hago entender, ¿verdad? Mis hermanos,
nosotros somos el cuerpo de Cristo y existe una sola cabeza. Y esa cabeza es Cristo. Y cuando la cabeza entonces está bien, en el caso de Jesucristo siempre va a estar bien, pero hablando en términos humanos, cuando el cerebro está bien, el resto del cuerpo funciona bien. Si estamos diciendo que Jesucristo es la cabeza, es lo mejor que tiene el cuerpo, y si el cuerpo está obedeciendo las órdenes de la cabeza, entonces el cuerpo está saludable. Una vez más, hablando un poco de la ciencia, entonces, ¿cómo podemos saber que un cuerpo está bien? Bueno, podemos decir que un cuerpo está saludable cuando está libre de enfermedades y dolencias. Y si esto lo aplicamos entonces al cuerpo de Cristo, un cuerpo saludable es un cuerpo en donde la enfermedad no está presente. ¿Y hay situaciones que pueden llevar entonces a este cuerpo de Cristo a enfermar? Sí. ¿Son ajenas a la cabeza? No. El Señor conoce perfectamente estas dolencias y voy a mencionar entonces algunas de ellas. La muestra de que un organismo está saludable es que generalmente el cuerpo va madurando y va creciendo. Hablemos de una planta, hablemos de un animal, hablemos de una persona. Cuando están saludables, lo óptimo es que ellos se van desarrollando. Si vemos a un niño que tiene 12 años y no ha pasado de los 50 centímetros, algo no está bien. Si vemos a un hermano en la iglesia que lleva 20 años en la iglesia y no pasa de orar, Señor bendíceme, Señor bendíceme, Señor bendíceme, algo no está bien. Algo no está bien. En el libro de Hechos, el capítulo 2, verso 47 dice que la gente entonces estuvo alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a cada día a la iglesia a los que habían de ser. ¿Quién es el que añade la gente a la iglesia? Es la soberanía del Señor, es el que trae a las personas a la iglesia. Pero eso no quita nuestra responsabilidad. Porque entonces podríamos escudarnos, bueno, ¿verdad? Como está diciendo allá ese hombre parado ahí, que el Señor es el que trae a la gente, entonces yo estoy bien, me voy a sentar y voy a esperar que el Señor traiga a la gente. No funciona así. La muestra entonces, decíamos, del cuerpo saludable es que éste se va desarrollando. Ahora hay maneras de ver el desarrollo de la iglesia. Algunos ven a la iglesia quizás creciendo en conocimiento, y hay muchos de ustedes que están entonces conociendo un poco más, pero eso no es lo suficiente. La iglesia puede crecer en convicción, la iglesia puede crecer en compromiso, la iglesia puede crecer en obediencia, la iglesia puede crecer en servicio, en compañerismo, en responsabilidad con los más vulnerables. Hay muchas maneras de que la iglesia crezca, no únicamente en números. Mis hermanos, a veces las iglesias se afligen porque somos solo 4 o somos 20. Cuando la iglesia está convencida de que es el Señor la cabeza, ese cuerpo tenga por entendido que se va a ir desarrollando. Pero al mismo tiempo, el cuerpo debe estar consciente entonces de que lo que la cabeza ordena, eso hay que hacer. Mi mano se va a mover, ¿por qué? Porque hay un cerebro que le está diciendo que se mueva juntamente con el brazo. Y el brazo y la mano no pueden decirle al cerebro, no es que tengo pereza. No. Hay conexiones nerviosas que van entonces desde el centro nervioso hasta las terminales nerviosas de mi mano que le dan la orden de que se mueva. Cuando Cristo entonces está dirigiendo al cuerpo de la iglesia, lo que estoy tratando de decir, mis hermanos, es que el cuerpo solamente obedece lo que la cabeza dice. Ahora hay que tener cuidado que lo que obedezcamos sea la palabra de Dios, no lo que yo digo, por favor. Lo que la palabra de Dios dice. Y si es la palabra de Dios, bueno, voy a decirlo al revés. Si son mis palabras, usted discuta conmigo y tal vez hasta peleamos.
Pero si es la palabra de Dios, no pelee conmigo. Vaya, arréglese con el Señor. Y le aseguro que no va a salir bien parado. La primera razón entonces de que un organismo está enfermo es la razón por la cual un cuerpo no se desarrolla. La segunda razón por la cual un cuerpo no se desarrolla es porque los miembros no están teniendo el uso correcto. Entonces ahí hay una ley de la física y la química, ¿verdad? Miembro que no se usa, se atrofia. Esa es ley de la físico-química. Apliquémoslo esto a la iglesia. Miembros que están en la iglesia por 30, 40, 50 años, haciendo absolutamente nada, son miembros atrofiados. Que solamente el poder de Dios, obrando a través de su espíritu, puede levantar ese muerto. De lo contrario, no va a pasar nada. Y en lugar esa persona entonces de hacer algo en la iglesia, va a ser la persona que causa problema en la iglesia. Y le voy a dar ejemplos entonces. Es esa persona que dice, aquí nadie se me sienta. Por 20 años he venido aquí y esta es mi silla. Y pobre del que se siente en mi silla. Se las va a tener que ver conmigo. Es más, pastor, por favor, ahí abajo que le pongan una placa de mi nombre para que nadie tenga problemas y ocupe mi silla. El asistir no es una muestra de que yo en verdad soy un hijo de Dios. No es suficiente razón para decir que soy un hijo de Dios porque vengo a la iglesia todos los domingos. Quizás puede ser que me forzan a venir. Y tan pronto se termina, entonces quiero salir. ¿Qué impide entonces el crecimiento en el organismo llamado iglesia? Hay 4 cosas, por supuesto hay muchas, ¿verdad? Pero yo voy a mencionar solo 4 y voy a hacerlo rápidamente. La primera de ellas es que el crecimiento de la iglesia impide cuando las personas tienen vergüenza de la iglesia y del Señor, y mayormente del Señor que de la iglesia. Entonces son esas personas, ¿verdad? Que ahora, gracias a Dios, dicen ellos, ya no hay que llevar la Biblia, entonces nadie va a saber que soy cristiano, porque la Biblia ya la tengo en digital. Entonces nadie sabe que soy cristiano. En el 2015 o 2013, más o menos, trabajé en una librería cristiana. Varios hermanos llegaban y decían, véndame una Biblia, pero véndame la más pequeñita. Biblia de la secreta le llamábamos nosotros, ¿no? Entonces era para el que tenía vergüenza del Señor y podía llevar la Biblia. La Escritura es una de las señales, si usted tiene vergüenza en su trabajo, de llevar la Biblia y ponerla en su lugar de trabajo, diciendo que usted es un hijo de Dios. Entonces, si usted tiene problema con eso, usted tiene vergüenza del Señor. Y mire lo que dice entonces Romanos 1:16. El apóstol Pablo está diciendo esto. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. ¿Para qué? Para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también a los gentiles, ¿no es cierto? O a los griegos, dice el texto. Si usted tiene problemas entonces, y hay personas que generalmente, ¿verdad?, le dicen, usted ya se ha hecho aleluya, ¿verdad? Dice yo, no. Sí, yo le he visto que va a esa iglesia allá por el condado. No he de haber sido yo, ha de haber visto mal. Si usted con situaciones así siente vergüenza, entonces tenga cuidado. El evangelio es poder de Dios para salvación. Y usted está avergonzando entonces del Señor en último término. Cuando a usted le digan es un aleluya, dígale, no, no soy un aleluya, soy un hijo de Dios. No soy un hermanito, soy una persona que ha sido rescatada por la sangre de Cristo en la cruz. No se avergüence.
Marcos 8:38, perdón, Marcos 8:38 para las personas que llevan apunte, dice, porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Si usted se avergüenza ahora por 20, 30, 40, 70, 80 años, la edad que usted vaya a vivir en esta tierra, si se avergüenza por ese corto tiempo, el Señor no le permitirá entrar a su reino. Por toda la eternidad, no por 80 o 90 años. La segunda razón por la cual las personas impiden el crecimiento de la iglesia es por miedo. Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, ¿qué? Mintiendo. La gente va a decirle y le va a rechazar. Y va a decir en la oficina, si usted trabaja en oficina, le van a decir, a ese ya no le invitas, ese ya no chupa. A esa ya no le invites, ya se ha vuelto aburrida. Solo con la Biblia anda. La gente les va a rechazar. Pero siéntanse entonces dichosos cuando por la razón de Cristo les rechacen. Porque es específico aquí. La gente nos puede rechazar por una infinidad de cosas. Pero cuando somos rechazados por la razón de Cristo, Él está diciendo muy claramente, el mundo os aborrecerá. En Juan 15:18, el mundo os aborrecerá, pero sabed que a mí me aborrecieron antes que a ustedes. Y Gálatas 1:10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si usted, llevado por el temor al rechazo, dicen, no, eso, tienes razón. Sí, yo creo que ya estoy exagerando, ¿verdad? Ya no voy a traer la Biblia. Pero invítame al cumpleaños, ñañita. No me dejes fuera. Si usted todavía quiere quedar bien con la gente, no puede quedar bien con el Señor. Si usted todavía está buscando el agradar a la gente, usted no va a agradar a Dios. No se engañe, no se puede, por favor. Y aunque usted en su pensamiento diga, yo puedo manejármelas perfectamente, me comporto como una hija de Dios en la iglesia y vivo como diabla en mi trabajo, no se engañe, no es hija de Dios, no es un hijo de Dios. La tercera razón es por el mal testimonio. Las iglesias no crecen por el mal testimonio de los creyentes o de los creyentes, porque los verdaderos creyentes no deberíamos dar mal testimonio. 20 años atrás, o tal vez 25 años atrás, era muy difícil en la iglesia evangélica que se escuchara de divorcios. Era muy difícil. Hoy ha cambiado completamente eso. Hoy igual entonces los creyentes dicen, para no estar peleando, mejor que cada quien tome su lugar. ¿Ya? Y más mal les hago a mis hijos casado o casada que estando separado. ¿Dónde quedan entonces los principios bíblicos? ¿Dónde queda esa promesa de te voy a amar hasta que la otra nos separe? No, hasta que la muerte nos separe. Me decía la otra, pero de la muerte, ¿no? Por si acaso. ¿Dónde está esa convicción entonces de que yo me uno a esta persona y soy un solo cuerpo con ella hasta que el Señor se la lleve o me lleve a mí? Y entonces, cuando hay estos testimonios malos o cuando hay personas que dicen, vea, este dice que es evangélico, pero viera, a la mujer con cada falda que se le pasa se va. O este dice que es evangélico, ¿verdad? Pero hasta a mí me dice que me lleve las cosas de la oficina. Y eso que él es evangélico. Ajá. O si no dice, vea, usted le ve,
santito, ¿verdad? Yo hubiera visto el otro día allá en la calle cuando se le cruzó un carro, las palabrotas que se le salieron. Y no solo fue las palabras, se bajó y le cayó a puñetes al del otro carro. Mal testimonio. Y entonces la gente dice, para ser como usted, mejor déjeme donde yo estoy. Mal testimonio. El tercero, y quizás el que voy a conectar ahora finalmente, mis hermanos, si usted tiene que salir, este es el mejor momento para salir, porque vamos a estar un par de horas más aquí, ¿verdad? Nada, estoy... El tercer aspecto por lo cual se impide el crecimiento de la iglesia es el pecado. Y básicamente vamos a hablar de toda la infinidad de lo que es pecado, de la desobediencia. Esta desobediencia que se disfraza en frases entonces como, es que yo no sé mucho de Biblia. ¿Ha oído esas personas? Sí, yo he oído de otros, no soy yo, ¿no? O esa persona que dice, no solamente no sé mucho de Biblia, sino dice, no sé expresarme bien. Otro dice, tengo poco conocimiento de Dios. Y un cuarto dice, no soy muy estudiado. Y finalmente uno dice, no me toman en serio. Todas estas actitudes son señales de que hay pecado en las personas. Y el unir entonces el concepto del llamado de Dios que hemos llamado, el llamado a la salvación, el llamado a la adoración, el llamado a la santificación, ahora vamos a hacer el llamado de Dios a la iglesia. Entendiendo que la iglesia es entonces el grupo de creyentes que han sido renacidos por la sangre de Cristo, a ellos ha sido dado un llamado. ¿A quiénes, mis hermanos? A ustedes. A los redimidos, ¿no es cierto? Entonces el que no se ha redimido no va a cumplir lo que vamos a ver ahora en la Escritura. Siéntase entonces tranquilo si usted no es un redimido de la sangre de Cristo. Para usted no es, para el resto sí es. ¿Cuál es esa circunstancia entonces de pecado que se traduce en desobediencia? El pasaje que nuestro hermano director leyó en esta mañana. Mateo 28, del versículo 18 al 20. Y luego vamos a ir a Hechos 1:8 y ahí vamos a terminar esta mañana. Mateo 28, muy conocido por la gran mayoría, la gran comisión dice el título, ¿verdad? ¿Y por qué le llamo yo desobediencia? Porque ha sido la gran omisión de la iglesia. Y es un mandato soberano, de un Dios soberano, pero se ha convertido en una soberana desobediencia. Porque muy pocos realmente hablan de Cristo. Sea por miedo, sea por vergüenza, sea por mal testimonio o sea por pecado, no están dispuestos a hablar de la palabra del Señor. Pero si usted está libre de eso, entonces eso es para usted, mi hermano. Empieza diciendo el versículo 28, capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién es el que tiene la autoridad? Jesús. Él tiene, por favor, autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Y quién es una autoridad? Es una persona que lo que va a decir, no lo va a decir como sugerencia, siempre lo va a decir como una orden. En la vida militar, cuando el comandante da a la tropa una orden, simplemente esa orden se cumple. Entonces en el ámbito militar hay un comentario, ¿verdad? Ahí se suele decir, roba, mata o asesina, pero tienes que cumplir la orden del que te dio. No hay opción de decir, no, es que mi capitán, mire, eso sí como que no le voy a poder hacer. Sabrá cómo hace el sargento o el cabo a quien le haya dado la orden, pero tiene que cumplirla. El Señor está dando una orden muy clara aquí, basándose entonces, dicen que en mi autoridad, dice Él. Yo tengo autoridad, está diciendo el Señor Jesús en pocas palabras, tengo autoridad en el cielo y tengo autoridad en la tierra. Entonces lo que les voy a decir a ustedes es con autoridad mía, dice el Señor, y dice, vayan y hagan discípulos. La primera palabra, dependiendo de la versión que usted tenga, probablemente encuentra la palabra ir
Otras Biblias van a decir la palabra vayan. ¿Significa qué? Salir. Para cumplir la orden del Señor hay que salir de estas 4 paredes. Usted no puede estarse evangelizando entre ustedes mismos. Hay gente en su familia que no conoce de Cristo, allá tiene que ir. Hay gente en su barrio que no conocen de Cristo, ahí tiene que ir. Hay gente que es su compañero de escuela, de colegio, de trabajo, de universidad, ahí tiene que ir. Entonces la orden no la vamos a poder cumplir entre nosotros mismos, evangelizándonos a nosotros todos los domingos, solo a este grupito. No podemos hacer eso. La orden dice vayan, y cuando vayan, ahí debemos corregir, ¿verdad? No dice vayan y hagan creyentes en Cristo. Es decir, usted viene feliz, ay pastor, otra almita para Cristo. No dice almitas aquí, por favor. Dice discípulos. Los discípulos enviados por Jesús llegaron emocionados, ¿verdad? Los demonios se nos sujetan. Y el Señor ¡pum!, les pincha el globo. No se alegren de eso. Eso no es el Evangelio. El Evangelio entonces es salir y hacer personas que sean genuinos seguidores del Señor. Eso es un discípulo, alguien que está permanentemente caminando con el Señor. Eso hace un discípulo. Si usted quiere aprender karate, no va a ser discípulo de Jackie Chan solo por ver los videos o por ver una película, aunque a veces eso pasaba con la juventud, ¿verdad? En años atrás, cuando habían los cines, entonces uno pagaba el ticket y veía una de Bruce Lee y ya salía karateca. Por cierto que le partían la cara en el primer pleito que tenía, ¿no? Pero esa persona pensaba que ya sabía karate. Aplicando eso en la vida cristiana, mis hermanos, ser discípulo no es saberse Juan 3:16. Ser discípulo significa desarrollar un carácter y una cercanía con Dios de tal manera que deseo caminar con Dios. No tiene que decirme la persona que busque a Dios. Yo deseo caminar con Él. ¿Y cómo muestro que deseo caminar con Él? Cuando voy a la Escritura todos los días. Le hablo al Señor en oración, pero luego en la misma oración le pido que Él le hable a mi corazón hoy, no el domingo. Y hoy es todos los días. Hay creyentes entonces que el domingo lo toman como un banquete y piensan que es suficiente para el resto de los 7 días. Por cierto, si usted va a un banquete, probablemente sale con un estómago bien lleno y probablemente no va a cenar y probablemente no va a desayunar al siguiente día, pero al siguiente tiempo de comida de seguro va a tener hambre. ¿Por qué si hacemos eso con la comida, no hacemos lo mismo con la Escritura? Pensamos que el domingo es un banquete que nos va a durar los 7 días de la semana. Y llego hambriento al próximo domingo para volver a llenarme y pensar que eso es la vida cristiana. No. Ser un discípulo entonces es entender que hay una dependencia en un Señor y que Él entonces me ha enviado para que yo le hable a otros más allá de estas 4 paredes. Vayan, hagan discípulos, dice, de todas las naciones. Entonces aquí hay muchas personas que dicen, chévere, ¿verdad? Dice todas las naciones. Entonces, Señor, envíame a Canadá. Envíame, Señor, a los Estados Unidos. No me mandes al África, Señor. Y a veces el Señor quiere enviarnos al barrio de cerca de nosotros donde hay alta pobreza. Pero creemos que hacer misiones es irse fuera del país. Hacer misiones a veces está tan cerca de nuestra casa que solamente cuando el Señor quita la venda de nuestros ojos descubrimos que ahí estaban las misiones. Siempre estuvieron ahí. Hagan discípulos, dice, bautícenles, y es muy clara entonces aquí la fórmula de hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Entonces, la palabra Trinidad usted no va a encontrar en la Biblia, pero esta es una de las evidencias donde se habla de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y finalmente dice, enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo pensé que solo tenía que hablarles y que hagan la oración y ya, eso era todo. No. Quizás ese es el primer paso, pero usted debe procurar entonces hasta formar en esa persona un discípulo que aprenda a caminar con Dios. Y la promesa ahí dice del Señor, no solamente que guarden las cosas que os he mandado, sino que dice, yo estaré con ustedes todos los días, no dice los fines de semana, todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, hasta que esta tierra sea destruida. Y aplicándole a su vida hasta que usted esté en la tierra, el Señor vaya a estar con usted. Entonces, si usted está recibiendo ahora una orden del Señor de salir y hablar a otros, usted solamente tiene dos alternativas. O va a seguir siendo desobediente, o debe cumplir la orden. ¿Y cómo la va a cumplir? Efesios 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y algunos ven entonces aquí un proceso de cómo debería ser la evangelización. Cada uno de estos poblados significa un círculo empezando de lo más cercano a lo más lejano. Entonces vamos a decir que Jerusalén significa su propia casa. Su hermano, su hermana, su hijo, su hija, su abuelito, su entenado, quien sea que no conoce a Cristo, esa es la primera persona a la que hay que ir. Luego, Judea puede ser el vecino que está, ese que le dije que le tira la basura y que le hace que el perro se ensucie en su vereda. Esa es la persona a quien usted necesita hablarle de Cristo. En tercer lugar, Samaria quizás va a ser la persona que estudia con usted, que trabaja con usted, que quizás le compra las legumbres todas las semanas, la persona con quien ocasionalmente le encarga a los niños, en fin, estas personas pueden ser el Samaria. Y lo último de la tierra puede ser cualquier persona que esté en cualquier lugar donde usted vaya. ¿Qué vamos a hacer entonces, mis hermanos? A manera de aplicaciones, entonces cerrando, recuerda el tema, el llamado de Dios para la iglesia hoy. ¿Qué va a hacer usted? ¿Ha sido llamado a la salvación? Si su respuesta es sí, usted tiene el Espíritu de Dios en usted. Ese Espíritu le va a ayudar a vivir en una correcta adoración, porque fue llamado también a adorar. Y ese mismo Espíritu le va a ayudar a vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Pero ese mismo Espíritu le va a inquietar permanente en su corazón de que el deseo de Dios es que usted le hable a otros de Cristo. Pero no le hable al que es hermanito de otra iglesia. No le diga, vea, yo te invito a una iglesia más chévere. ¿En serio eso hacen en tu iglesia? No, mejor me voy a tu iglesia, güey. No evangelice a los que ya conocen de la palabra, por favor. Hable de Cristo a los que no han escuchado de la palabra. Porque si las iglesias se crecen por creyentes de otros lugares, entonces no es también una iglesia saludable. En la voluntad permisiva de Dios, quizás está bien, pero lo ideal y la voluntad perfecta es que otros conozcan de Cristo. El desafío está en sus manos. La orden ha sido dada de parte de la Escritura para usted. Si usted no la cumple, yo voy a tener que hacer como que ya les hice conocer, Señor, ya no es mi asunto. Vamos a orar. Padre, entendiendo que la palabra suya no muchas veces nos arranca un aleluya, un gloria a Dios. Porque la palabra entonces sabemos que no solamente habla de bendiciones para nuestra vida y de que debemos entonces reclamar esas bendiciones.
Habla también de compromiso. Habla también, Señor, de santidad, de vida. Habla, Señor, de que no solamente tenemos que dejar de fumar, de tomar y de bailar. Habla de que mi carácter debe ser formado conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Señor, y cuando la Escritura nos habla así, entonces necesitamos entender que es su palabra. En lo personal yo pido perdón, Señor, por todas las veces que he tenido la oportunidad de hablar de usted y no lo he hecho. Y he puesto pretextos. Y cuando digo yo, me estoy refiriendo a cada uno de nosotros, mis hermanos. Te pedimos perdón, Padre, pero al ir a la Escritura entonces aprendemos que ella nos da una orden a nosotros como iglesia de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y gracias porque en esa función usted estará con nosotros, lo ha prometido, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Guárdenos, Señor, de hacer lo malo delante de sus ojos y por ende de seguir siendo desobedientes a este mandato suyo. Aliente nuestro corazón, Señor, al saber que el Dios Todopoderoso descendió a la tierra y ha dejado a su Espíritu en nuestros corazones. Él mora en nuestras vidas y Él nos impulsará entonces a que podamos cumplir con esta orden de parte suya. Le alabamos y le agradecemos por todo. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ella nos da una orden a nosotros como iglesia de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y gracias porque en esa función usted estará con nosotros, lo ha prometido, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Guárdenos, Señor, de hacer lo malo delante de sus ojos y por ende de seguir siendo desobedientes a este mandato suyo. Aliente nuestro corazón, Señor, al saber que el Dios Todopoderoso descendió a la tierra y ha dejado a su Espíritu en nuestros corazones. Él mora en nuestras vidas y Él nos impulsará entonces a que podamos cumplir con esta orden de parte suya. Le alabamos y le agradecemos por todo. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.